Aquí hemos logrado afortunadamente incorporar de una buena manera lo que se refiere a la pequeña industria. Los porcentajes que representan por sector en encuestas, como allí lo ven, y lo van a tener evidentemente para analizarlo cuando ustedes lo tengan su equipo por tal. Hace años comenzamos en el teléfono íbamos a manejar tanta información y comenzamos con la encuesta. Comparado con hace 12 meses, ¿cómo percibe usted que se encuentra la situación económica en este momento? Fíjense que en cuanto al país, 45% lo percibe que va a estar igual, 10% mejor, pero ya cuando nos vamos a los sectores, ya un 65% percibe que la situación de su empresa o de su sector va a estar mejor que, o está mejor que los años o el año anterior. Y un 74%, como lo vemos ahí, dice que su empresa está mejor en el mismo periodo del tiempo. La segunda pregunta, ¿cómo estima usted que estará la situación económica dentro de los 12 meses con respecto al actual? 46% percibe que el país va a estar mejor. Un 60% percibe que su sector va a estar mejor y un 52% que su empresa va a estar mejor que el periodo actual. En cuanto a cómo fue la inversión de su empresa en este trimestre del año comparado con el mismo periodo del año pasado, bueno, ahí vemos razonablemente que quizás está compartido. 32% dice que fue menor, un 24% no la realizó, y la diferencia está cerca del 50% sí hizo inversiones en cuanto a edificaciones y estructuras. En cuanto a equipos y sistemas, evidentemente ahí sí hay más inversión. Fíjense que un 56% dice que fue mayor y el resto por lo menos mantuvo lo que fue la inversión en equipos y sistemas. En relación al mantenimiento de edificaciones, un 46% no realizó mantenimiento de edificaciones a maquinaria, equipos y sistemas. Y en cuanto a los inventarios, más o menos la torta, como decimos, se equilibra. Es decir, cerca de un 50% no la realizó o dice menor, en cuanto a la diferencia, que más o menos un 50% dice que se hizo algún tipo de inversión en cuanto a inventario. Y a nivel ya de gráfico, cuando se le pregunta que qué inversión planifica hacer en el próximo trimestre, se concentra básicamente 89 y 81% en maquinaria, equipos y sistemas, y en mantenimiento de edificaciones, maquinaria y equipos. Y una parte importante va a realizar, 47% de esto va a realizar inversiones en materia prima. Otra de las preguntas importantes que nos permite ir determinando posteriormente cómo está el índice de confianza se refiere a estas dos preguntas. ¿Cuánto tiempo de trabajo estima usted que está asegurado en la actualidad en su cartera de pedido? Fíjese que un 43% tiene más de 120 días de cartera de pedido. Cuando lo promediamos, pues tenemos que, haga la redundancia, en promedio hay 94 días en el lapso de trabajo asegurado, es decir, está bastante bien este índice. Cuando nos vamos a la variación de su cartera de solicitudes de pedido en este trimestre comparado con el mismo periodo del año anterior, nos dicen que la cartera de solicitudes de pedido, un 76% fue mayor y mucho mayor, 5%. Es decir, aquí tenemos un 81% de los encuestados que manifiestan que su cartera de solicitudes de pedido fue mayor. En cuanto al volumen de la materia prima de su empresa en unidades durante este trimestre comparado con el mismo periodo del año anterior, esto también es considerado para determinar lo que es el índice de confianza. Fíjense que un 36% manifiesta en cuanto a materia prima de que fue mayor y un 55% lo mantuvo igual. En cuanto a productos terminados, manifiestan que un 71% de ellos es normal, es decir, hay un buen resultado en este particular para determinar lo que es el índice de confianza. Esta pregunta cualitativa
cómo ha variado la producción de su empresa en unidades físicas durante este trimestre del año comparado con el mismo periodo del año anterior. Fíjense que un 82% manifiesta que aumentó su producción con el mismo periodo. 82% sumando aumenta poco y aumenta mucho. Y intertrimestralmente, es decir, comparando este trimestre que estamos analizando versus el anterior, también hay un aumento en la producción. ¿Cómo estima usted que estarán las unidades de producción el próximo trimestre? Y un 76% afirma de que va a aumentar la producción en el trimestre que viene, es decir, que estamos cruzando ahorita que sería octubre, noviembre y diciembre. Son las estimaciones cualitativas que hacen en torno a la producción venidera. Y nos ubicamos ya en el índice muy importante para nosotros, que es el índice de confianza. Recuérdense que esto no es una pregunta que se hace, le dice, dime qué confianza tienen, sino resulta de combinar tres factores determinantes que ven ahí: la cartera de pedido, los inventarios de producto y también las expectativas de producción. Cuando hacemos el cruce de esta información, pues nos da un índice de confianza de 47.6%. Fíjense que este índice de confianza es el mayor que se ha obtenido desde el año 2019 y tanto, 20, la serie completa que nosotros tenemos acá. Es decir, este indicativo es lo que nos demuestra, independientemente de que esas preguntas sean cualitativamente, nos conlleva a determinar que el aumento en la producción y las estimaciones en las producciones evidentemente se ven reflejados en este índice de confianza. Una parte importante también para nosotros es la utilización de la capacidad instalada. Pues teníamos desde el año 2022 hemos alcanzado un 39.9% de utilización que estaba allí. Lo logramos equiparar el trimestre anterior y ahora, como buena noticia, tenemos que la utilización de la capacidad instalada está en 43.8%. Es decir, se mantiene el crecimiento y hemos logrado al menos tener mayor crecimiento de un tiempo para acá. Estos son indicativos que nos van a ir llevando y cruzar la información que lleguemos a la encuesta cuantitativa. Como vemos aquí, tenemos el siguiente cuadro donde vemos el promedio 43.8 y vemos cómo se ubica el mayor porcentaje de utilización de la capacidad instalada. Un 30% está entre 31 y 40% y más de 50 el 26%. Como vemos acá también, siempre la pequeña industria es la más débil en esta situación. Señorita Giselle. Pero ha mejorado. Claro, sí es. Y bueno, es como siempre hemos dicho, hay que dedicarle la mayor cantidad de políticas públicas a ella, de manera tal que se diferencie. Cualquier política que se le haga, hay que tener una mayor atención hacia la pequeña industria. Y acá, este cuadro también es nuevo. Ahí se ve de una manera, se identifica mucho mejor lo que queremos decir, que es que la pequeña industria utiliza un 26.9% y tiene una capacidad disponible de 73%. Esto va aumentando en cuanto a utilización de la capacidad instalada. Fíjense que va del 35.6% en la mediana y la grande en este momento del 45.6%. Es decir, lo que hemos dicho anteriormente aquí gráficamente se puede apreciar. No solo en ello, sino que también tenemos que tratar de que la pequeña industria haga una mejor utilización de ella y se haga más competitiva. Aquí lo tenemos, la siguiente lámina por sector. Vemos evidentemente que el sector farmacéutico tiene una mejor utilización de la capacidad instalada. Y tenemos un representante del industria farmacéutica, Tito López, probablemente el primer vicepresidente de el resto de los demás
demás sectores han tenido una utilización de acuerdo a ese tercer trimestre, y bueno, como lo hemos dicho, en promedio 43.8. Hay que seguir trabajando en algunos sectores, evidentemente, que tienen una utilización mucho menor, como lo es en el caso de productos metales y productos no metales. La comparación que siempre hacemos, que es importante para ver cómo estamos con nuestros vecinos y con algunos otros países, vemos que ya hoy, gracias a Dios, siempre decimos gracias a Dios, porque de una u otra manera, a pesar de los factores y a pesar de diferentes temas, el país viene recuperándose poco a poco. Dice, ya estamos en un 44%, no es lo óptimo, no es un punto de equilibrio todavía al cual queremos llegar. Evidentemente necesitamos llegar en un 50 y un 60%, que sería la parte óptima, pero ahí vamos. Cuando lo comparamos igual con Brasil y Colombia, ellos mantienen cerca del 80% de utilización de la capacidad instalada, que sería el nivel más deseado. Pero fíjense que hay países como Argentina y Perú que están alrededor de lo que nosotros queremos llegar a muy corto plazo, que es alrededor de un 60%. Pero bueno, ahí estamos creciendo y demostrando así a la vez. En cuanto al volumen de venta, como dicen los industriales que tuvieron su venta con respecto al año anterior en el mismo periodo, y fíjense que tenemos más de un 70%, estamos en un 81% exactamente en volumen anualizado. Las ventas han aumentado un 90%. Y cuando se les pregunta cómo piensa que ya en este cuarto trimestre, también 80% dice que va, o estima de que sus ventas van a mejorar en el próximo mes. El nivel de empleo a nivel anualizado, la mayor cantidad se mantiene, dice que está 61%, y un 31% dice haber aumentado el nivel de venta. Intertrimestral está igual, es decir, comparado con el trimestre anterior, un 75% está igual, y un 6% logró aumentar razonablemente lo que es el nivel de empleo. Y lo vemos en grandes, pequeñas y medianas, más o menos se mantiene lo que se vio en el cuadro anterior, es decir, el nivel de empleo está allí, aumentado un poco. Uno de los factores que siempre medimos es cómo está el promedio de remuneración de nuestros operadores a nivel obrero. Bueno, el trimestre pasado teníamos $211, hoy se ubica en $223, hay una ligera mejoría. Y como podemos ver siempre en la pequeña industria hay una diferencia en cuanto a la remuneración, eso va acorde también con su producción y va acorde con la utilización de la capacidad instalada. ¿Qué quiere decir este cuadro? Lo vamos a ver en el siguiente, que en la misma medida que aumente la utilización de la capacidad instalada, y antes de llegar ahí, sí, me estoy adelantando una lámina, y la producción, esto va a ser proporcional a la remuneración. Aquí lo vemos separado en cuanto no solo total industria, sino también segregado lo que es operadores, profesionales y gerentes. Esto se lo van a llevar, lo analizan, lo difunden, y el cuadro que les mencionaba anteriormente, el cual me había saltado, el siguiente, ¿vale? Siguiente. Y a veces llevamos más rápido que el exacto. Bueno, y vemos lo que hemos dicho siempre en muchas entrevistas, y es por ello que es fundamental que la industria nacional crezca. Hemos dicho, lo ratificamos, que nosotros no tenemos nada en cuanto a las importaciones, no es que estamos en contra de ellas, pero siempre digo, no muchos que un país se desarrolla con su producción nacional. Fíjense que en el año 2021, ese primer trimestre, utilizamos un 19%, y la remuneración era apenas 78%. Hemos logrado crecer de manera sostenida con algunos vaivenes, sobre todo en el año 2022. Arrancamos nuevamente el crecimiento. Fíjense que ahora, ubicando un 44% de utilización de la capacidad instalada, con la remuneración llega a los $123. Hemos dicho que no es suficiente. Lo que hemos dicho es que es el camino, que vamos recuperando poco a poco lo que es el
fundamentalmente el incentivo y lo competitivo que nosotros nos hagamos en el industria nacional, de manera tal de abarcar no solo en el mercado nacional, sino también que nuestro producto se haga apetecible en el mercado de exportación. En cuanto a los factores que inciden, y también es una de las láminas importantes para nosotros, pero fíjense que se mantiene el tema de los excesivos productos fiscales y parafiscales. La competencia con los productos importados todavía aparece allí. Sube el tema de la falla en los suministros de combustible. Aparece uno nuevo que es la incertidumbre en el escenario político. Y hemos dicho, tenido acá en este particular, de que vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos de manera tal de que si bien incide este factor, la economía vaya separada de la parte económica, la economía vaya separada de la parte política. En este particular, hasta ahorita en lo que va de la encuesta, razonablemente ustedes han visto que la respuesta cualitativa vamos en ese sentido, es decir, están los factores, la parte de la incertidumbre en el tema político está allí, pero vamos a ver al final de esta presentación, sobre todo cuando lleguemos a la cuantitativa, cómo vamos en ese particular. Falta de financiamiento y el entorno macroeconómico como sexto factor que incide de una u otra manera en lo que son la producción nacional. En este resumen vemos que el efectivo tributo pasa a 75-84, la competencia de los productos importados se mantiene, el tema del combustible parece allí saludar, la incertidumbre en el escenario político también se notó en este trimestre, la falta de financiamiento está allí y el entorno macroeconómico mantiene su expectativa. Vamos a la recaudación tributaria no petrolera. Bueno, fíjense que esto es un indicativo que lo van a ver y lo van a poder comparar con lo que es la producción nuestra privada. Si bien es importante, bueno, hay una desaceleración en cuanto a la recaudación, esto va ligado de una u otra manera a lo que es la actividad económica, pero se ha superado el 132% si se compara enero, septiembre, enero, octubre, y nos estamos adelantando. Si bien la encuesta es el último trimestre, la data que nosotros tengamos más cerca de donde estamos presentando la encuesta también la recuperamos, pero fíjense que tenemos 132% adicional, es decir, llevado a números complejos, bueno, hay 10.633 millones de dólares en recaudación fiscal, es importante. Es decir, la actividad económica en lo que va de año también representa esto. Lo que le hemos venido diciendo, hay un conjunto de factores que inciden en que esa recaudación haya aumentado. En primer lugar, una mayor eficiencia en cuanto a la recaudación, en segundo lugar, el trabajo que se está haciendo por los incentivos, por los subsidios que tenían algunos productos terminados que en ese momento en el país se han venido eliminando, y también una mayor actividad económica. Fíjense, el año pasado se recaudaron 5.700 millones de dólares. Ya esta cifra en octubre ya está duplicada. Aquí la ven de una mejor manera. La estimación que hace con industria a final de año estará en 2.600 millones de dólares. Y lo que les decía, 5.700 millones de dólares fue lo que se recaudó el año pasado en la actividad no petrolera, es decir, la que genera la actividad privada. ¿Por qué decimos que hay exceso de tributo fiscal en particular? En esta lámina siempre la venimos presentando, ahorita la vemos de manera actualizada. La primera línea que ustedes ven allí, que es la amarilla, es lo que representa el total de los impuestos que se pagan en Venezuela y lo compara con la utilidad que tienen las empresas. En nuestro país está alrededor del 53%, pero cuando te comparas con el resto del mundo y también Latinoamérica, bueno, ahí en Latinoamérica el mundo se paga 46% y en Latinoamérica un 40%. Es decir, por eso decimos que hay excesivo tributo fiscal y nosotros, para ser competitivos, tenemos que estar muy cerca de nuestro entorno total para que nuestros productos puedan competir con nosotros. Pero también
Cuando vemos la parte inferior de allí, podemos ver que si bien estamos diciendo que tenemos excesivos tributos fiscales y parafiscales, esa recaudación representa apenas el 7% del PIB, que es la barra amarilla. Pero cuando te comparas con el resto del mundo, te comparas con Latinoamérica, pues es la mitad. En algunos de los casos hay que avanzar, hay que cambiar la base de contribuyentes, es decir, incentivar de que tengan mayores contribuyentes, y la propuesta que nosotros siempre hemos hecho es disminuyendo los tributos, incentivando, es la última palabra que utilizamos en nuestro Congreso, incentivos fiscales, de manera tal de atraer mayores contribuyentes. También hicimos una propuesta pública también allí en nuestro Congreso, en donde decíamos que también hay una cantidad de trabajadores que hay que traerlos a la formalidad. ¿Y para qué? Para que ellos contribuyan con la seguridad social. Es decir, que los pensionados también tengan un sustento de todos los trabajadores activos que nosotros tenemos en el país y que hoy no cotizan o que hoy no aportan a la seguridad social. Entonces, nosotros hemos dicho que queremos regresar posiblemente lo que antes se hacía. Para poder ingresar al tema de los pensionados teníamos que tener 750 cotizaciones. Eso lo recordamos. Entonces, hoy el país, aun cuando la renta petrolera es importante, lo que se trata es de diversificar la economía. Y si todos nos queremos sentir incorporados en ese particular, pues debemos atraer a esa gran masa de trabajadores que no están formalizados, de manera tal de que ellos también se sientan involucrados en este particular. A nivel de financiamiento, podemos decir, lo pueden ver en la para ustedes que están de frente, de izquierda, igualito, como hablábamos, lo vamos a ver todo. Pero fíjense que se ha venido aumentando. Hoy, de octubre, 2.500 millones de dólares en la cartera de crédito. Esa línea viene siendo ascendente, y también en el año 2023, como les habíamos mencionado, hablábamos de que representaba apenas el 2.4%, hoy estamos en 2.4%, pero el norte es llegar a un 10% de pesos del PIB en lo que se refiere a la cartera de crédito. Es decir, resulta todavía insuficiente, por ello que siempre ven que parece la parte de los factores que afectan la producción nacional. La siguiente lámina, nos vamos a detener un poquito allí para pensar en este particular y lo van a poder ver de manera más clara cuando allí pasemos la siguiente lámina. ¿Qué se ve acá en esta lámina? Nos han escuchado hablar muchas veces de apreciación cambiaria, y decíamos que en Venezuela había una apreciación cambiaria, y decíamos que la inflación superaba a la depreciación, que cuando esto ocurría, si bien perseguía un objetivo que vale y es positivo, que es de mantener y controlar la inflación, que es generar confianza en el tipo de cambio, por otra manera era desfavorable porque favorecía las importaciones en detrimento de la producción nacional. ¿Recuerdan esa? Cada vez que nosotros íbamos para acá, hablábamos de ello. Es decir, si la inflación es más alta, la depreciación, consigues el objetivo que estás logrando, lo ratifico una vez más, de controlar la inflación, de desacelerar la inflación, de que haya una estabilidad en el tipo de cambio, pero la producción nacional se siente disminuida por cuanto es preferible importar, comprar los dólares y no producir porque es más costoso, pierde competitividad. Acá, fíjense cómo viene la primera línea, que es la roja, que se refiere al índice nacional de precios, es decir, a la inflación, y la azul a la tasa de cambio oficial. Fíjense que siempre estábamos por debajo. En el mes de septiembre y octubre comienza lo que nosotros hemos llamado una corrección en el tipo de cambio. Y fíjense que hay una corrección que ocurre en ese mes de octubre, o que se inicia en el mes de octubre, en donde lo que dejaste de hacer en ese particular, bueno, ahí es donde estás corrigiendo lo que habíamos hablado originalmente. Y en segundo lugar, no tenemos la inflación del Banco Central de Venezuela al mes de octubre, pero estimamos un 4.5% aproximadamente. Lo vemos en la siguiente lámina y se observa lo que siempre hemos dicho. Hoy, al mes de octubre, bueno, fíjense que la inflación está en 17% y el desplazamiento del tipo de cambio está en 18%. Es decir,
lo que siempre habíamos dicho de manera tal que la producción nacional se sintiera en ese particular identificada, producción nacional que es la que genera empleo, producción nacional que es la que recupera el poder adquisitivo de la gente, producción nacional que es la que hace posible los ingresos que vimos a nivel de tributos y es la que aporta en su mayor cantidad los tributos que recauda el señal. Bueno, ahorita estamos diciendo lo que aquí hay. ¿Qué va a permitir esto? Bueno, en primer lugar, es que se vaya sustituyendo lo que es la importación por producción nacional. En segundo lugar, hemos dicho, no lo hemos dicho, por una cifra que la refiere el ministro de la Industria, bueno, hasta ahora las importaciones llegan a 8.000 millones de dólares con productos que podemos hacer acá. Esta corrección del tipo de cambio obedece prácticamente lo que toda la vida hemos venido diciendo, toda la vida, unos cuantos trimestres hablando de ello, y es el camino en la dirección correcta, de manera tal de que se estimule la producción nacional, se sustituya la importación por productos nacionales, crezca la industria, no solo ello, sino que se incentive de verdad la exportación. En la misma medida que esta tasa cambiaria, que nosotros la hemos hablado y hemos dicho competitiva, bueno, también los productos nuestros van a poder competir en mejor nivel con los productos de afuera. Y sí, nosotros vamos resolviendo esos factores que ustedes han visto allí de manera tal de hacernos más competitivos. Ese es el camino para que el país se desarrolle a nivel de productos nacionales, a nivel de producción nacional. Y uno de los problemas, no sé si está en una de las pancartas que está acá, un país es tan fuerte como su futuro. El país no se desarrolla con importación, se desarrolla produciendo con mano venezolana y con talento nacional. Bueno, ahora vamos al módulo cuantitativo. Vemos el porcentaje que tiene cada uno de los sectores que están contemplados en la encuesta y nos vamos directamente, que es lo que ustedes siempre vienen para acá y nos preguntan qué ha ocurrido con la producción nacional privada. Pero en el mes de julio vemos que el volumen de producción creció un 11%. Cuando vemos a nivel interanual o comparamos el trimestral, bueno, se produjo menos en julio que en junio, pero sí evidentemente es el 6% que ven ahí cuando se compara el mes que estamos evaluando con el anterior. Pero la cifra importante y relevante cuando estamos comparando julio del año 2023 con julio del año 2024, y ahí vemos que en ese mes en particular el volumen de la producción nacional privada crece 11%. En el mes de agosto la tendencia sigue, la producción nacional privada crece 10% y también se produce más en agosto que en el mes de julio, que es 17,4%. Posteriormente, en el mes de septiembre, vemos que la producción nacional privada crece 2,2% y se produce un poco menos que el mes anterior. Cuando vamos al detalle y evaluamos lo que ha ocurrido en el tercer trimestre del año 2024 comparado con el mismo periodo del año 2023, la industria nacional privada crece en promedio del 7,6%. Y lo pueden ver en la siguiente lámina de manera más clara. Julio 11%, agosto 10%, septiembre 2%, para un total de evolución en el acumulado de lo que es este trimestre de 7,5%. A ver cómo vamos en el acumulado, enero-septiembre. Si bien el primer trimestre habíamos crecido 17%, en el segundo trimestre 24% y en el tercero 17,6%, pues alcanzamos un 16% de crecimiento si evaluamos lo que ha ocurrido desde enero hasta el mes de septiembre, todo lo que ha ocurrido en la producción nacional. Es decir, nos falta por evaluar un trimestre y esa pregunta que ustedes dicen que estiman los industriales que va a ocurrir de aquí a final de año, lo vamos a ver más adelante. Así es. Importante también, esa pregunta puede ser que salga, que no las haga, y a veces nos dicen, ok,
que viene desacelerándose el crecimiento. Estamos en, como dijimos, en agosto, no sé qué, los 2%. No, lo que pasa es que nos estamos comparando, nosotros lo van a ver acá en esta también, que tuvimos un decrecimiento en el año 2022 y 2023. Evidentemente, cuando empiezas a crecer y te comparas, bueno, ves que te comparabas con un mes más bajo. Eso no quiere decir que el 2.2% sea malo, sino evidentemente que te estabas comparando con meses ya de recuperación. Es decir, el crecimiento en ese particular, cuando te comparas, bueno, es menor. La variación, eso se ve acá y lo pueden ustedes ver tranquilamente en su casa, pero fíjense que a nivel de índice estamos en 118.5%. Y bueno, es el más alto que tenemos desde que estamos midiendo en esa corrida que está ahí en el 2022. Y lo importante para nosotros es medir cuando decimos cómo va ese crecimiento a nivel acumulado, también en lo que va a ver. La siguiente lámina nos permite ver cómo van los crecimientos con la pequeña, mediana y grande. Fíjense que para este trimestre la pequeña decrece 6.1%. Si bien el acumulado 7.6%, los mayores crecimientos los tienen las grandes y las medianas. Como hemos dicho, entonces, lo que vimos al principio de la presentación, hay que dedicarle mucha atención a la mediana, la regular y la grande es la que mejor está. Aquí vemos por sector lo ocurrido en el trimestre. Tenemos decrecimientos en bebidas, calzados, industria química, metálicos, vegetales, productos y maquinaria y equipo electrónico. Los demás sectores que tienen el crecimiento para un gran promedio del 6% de manera positiva. Cuando evaluamos el tema de la siguiente lámina, que es el sector de la producción de alimentos, también tenemos dentro de ese mismo sector cuáles son los que más han crecido y los que menos han crecido, y vemos que uno de los sectores que posiblemente nivel de producción no crece, el tema de los macarrones, pero sí a nivel de consumo lo hay porque ha entrado en ese particular producto importado. Pero el crecimiento en promedio de lo que es la industria de alimentación, que crece 14.3% en este tema. Cuando evaluamos qué es lo que ha ocurrido en enero-septiembre, que habíamos dicho que tenemos un acumulado de crecimiento de 16%. Bueno, fíjense que en el acumulado, si bien se mantiene, la que más crece es la gran empresa, la mediana y después la pequeña, bueno, en el acumulado, en lo que va de año, la pequeña industria todavía a nivel de promedio está allí, tiene un crecimiento. También cuando lo vemos por actividad, bueno, ya la mayoría de los sectores pasan a los otros sectores, es decir, manteniendo los crecimientos, es decir, las deficiencias que ya tenían en este trimestre son compensadas por el crecimiento que tenían acumulado, y para este trimestre vemos que hay que hacer un esfuerzo. Y si bien viene disminuyendo, como hemos dicho anteriormente, en el caso de textil, confección y calzado, que todavía tiene un crecimiento, los no metálicos también, pero por lo menos ya se va reduciendo ese tema del no crecimiento para el acumulado enero-septiembre de este mismo año. Tenemos dos cifras positivas para recalcar: el acumulado promedio de crecimiento 16 y en el trimestre 7.6% de crecimiento. En el caso de alimentos, fíjense que también todos los subsectores allí pasan al crecimiento. Hay un tema allí con los macarrones, los que les falta. Vamos a tratar de hacer un esfuerzo de manera tal de que las importaciones compitan de una manera más equilibrada con la producción nacional, de manera tal de que este sector pase a la parte positiva. Pero piensen que a nivel acumulado de alimentos también tuvo un 7%, es decir, el sector viene manteniendo un crecimiento en lo que se refiere al acumulado. En la siguiente lámina, que es interesante, resalta el esfuerzo que ha venido haciendo lo que es la industria nacional. Porque al lado izquierdo pueden observar el acumulado de lo que han venido aumentando los productos nacionales, que va a ser un 3%, pero cuando lo comparan con la inflación es mucho menor.
un 12.1%. Es decir, para poder competir, la industria nacional hace grandes esfuerzos de manera tal de mantenerse en el mercado. Es por ello que siempre nos quitamos el sombrero a pesar de la inflación de lo que tenemos, nos hemos venido reinventando, hemos tratado de ser más competitivos de manera tal de que no perdamos no solo el mercado nacional, sino también aumentando lo que es la exportación a los diferentes países en los cuales Venezuela hoy no solo se ha diversificado, sino mantiene el nivel de exportación. Esta lámina lo ven a nivel de líneas, ven que estamos favorables en ese particular, es decir, mantenemos la tendencia de que nuestros productos aumenten menos de lo que aumenta la inflación. La única manera de también mantener el mercado y tener una competencia con los productos importados, porque como les habíamos dicho, existía también una recesión en el tipo de cambio que te obliga a tratar de competir con esos factores. Expectativas de crecimiento, es la pregunta que me estaban haciendo en silencio. Para este año 2020. La telepatía llegó hasta acá. Bueno, fíjense que por tamaño de empresa las expectativas también mantienen lo que habíamos dicho. La grande tiene una expectativa de 14%, la mediana 11%, la pequeña menos, pero mantiene una expectativa de crecimiento para el resto del año, es decir, para el cierre del año 2024, pero en promedio tenemos una expectativa favorable de 13.6% de crecimiento. Esto, como les habíamos dicho, a pesar de los factores que inciden de una u otra manera, a pesar de esa pregunta que ustedes siempre nos hacen, el tema político respecto al tema económico, es para nosotros un orgullo como venezolanos, como industrial, decir que a pesar de todas esas adversidades, nosotros nos mantenemos allí, tratando de que se separe la parte política de la parte económica, si bien incide de que sea lo menos posible, de manera tal de que el día a día se llegue a nivel de inversiones que evidentemente tienen un poquito más de porque antes de hacerlo siempre quieren tener un panorama más claro, pero evidentemente este indicativo también es positivo. 13.6% de expectativa de crecimiento para el sector productivo nacional. Lo vemos también por sectores, se lo pueden llevar allí. La mayoría de los sectores está en el lado de crecimiento. Tenemos que todavía solventar el tema de construcción interesados y la producción de metales y productos de función. Tenemos unas nuevas láminas que le vamos a presentar a ustedes. Hasta ahorita era como siempre concluimos el tema de la encuesta de coyuntura, pero como ustedes saben, estamos en una nota verde, la que hemos expresado desde hace un tiempo con el programa de Invest, pero también en nuestro congreso, el congreso que se realizó en Barquisimeto, Estado Lara, y es de la economía circular, es decir, de utilizar, reciclar, que haya menos desecho, pero también contribuyendo con el ambiente y también con el tema energético, que cada día sea más verde. En este particular agregamos varias preguntas de manera tal de que nos estamos identificados con lo que estamos haciendo y todo este esfuerzo que estamos haciendo con el INVEC, incorporar empresas para que participen en su programa, de crear en la Universidad Metropolitana una cátedra con 50 alumnos que después vayan a asesorar a las empresas y todo ello, no se quede en el camino. El mundo está adelantado en este particular de lo que es la economía verde, de lo que estamos hablando de este siglo. Y bueno, para sorpresa nuestra, incluso los que no pudieron estar y seguir el congreso, se le dio un premio a una empresa pequeña. Porque a veces pensamos que este tema de economía circular está dirigido a las grandes empresas. Sí, hubo dos empresas grandes que obtuvieron un premio, pero las pequeñas también estaban allí. La pequeña era Plásticos del Tigre, y es una empresa que recicla muchas cosas. Lo que se bota, él lo recicla y hace hasta paradas de autobuses con todo ese material reciclado, entre otras cosas. Entonces fíjense que acá, de Total de la Industria, su empresa emplea alguna práctica de economía circular y para nuestra sorpresa, un 79% sí la legal en particular. Evidentemente no está inmerso en todo lo que es la economía circular, pero sí se está creando una conciencia favorable con la gente en particular. Por tamaño de empresa, ocurre
también lo mismo, un 61% la está aplicando, la mediana super 90 y la grande a 96. Es decir, la pequeña también hay que estimularla para que entre en este particular. ¿Y qué son o qué están utilizando? Para que ellos digan de que sí se sienten involucrados en lo que es el tema de la economía circular. Bueno, fíjense un 47% y se mantiene interés en ese particular, está en reciclaje y reutilización de residuos, recuperación de productos terminados, reducción del uso de equipos y materiales innecesarios, comercialización de residuos, muy importante. Fíjense que hay en los países desarrollados la basura es un negocio tan bueno, pero arranca de la conciencia nuestra porque nos obligan a los desechos clasificarlos hasta en el local. Y si no lo hacen, tienen una multa. Entonces, ¿quién se beneficia de ello? Bueno, el municipio, cuando el municipio recauda dinero, es automáticamente trasladado a la sociedad que vive en ese municipio. Y un 23% ya está empezando a capacitar lo que es el personal sobre economía circular. En este particular, una industria se enorgullece con su departamento y los aportes que se han hecho, no solo la estimulación de estos proyectos, que un 80% van a ser financiados por la Unión Europea, sino la participación que seguimos teniendo a nivel educativo, no solo con nuestro Food Day, es ese enlace que se hace con todos los muchachos universitarios para ingresarlos a la parte productiva del país, sino también acá con este enlace, con este acompañamiento que hicimos con la Universidad Metropolitana y con 50 muchachos que se están adiestrando en este país. Bueno, esto es lo que forma parte de la encuesta. Ayer también asistimos a un consejo de economía, esto ya fuera de la encuesta, por si acaso alguien iba a preguntar, culmina y lo vamos a tomar. Aquí la pregunta. Uno está aquí, Pero voy a decir, en ese Consejo de Economía al cual fuimos invitados, después siempre asistimos cada vez que nos invitan, pensamos que esa silla no se puede quedar desocupada. No, ya sabíamos por dónde iban las cosas, pero para nosotros es un orgullo que presentamos como propuesta en política pública hace 21 días aproximadamente para el crecimiento de Estado Lara. Y parte de lo que nosotros venimos diciendo en este particular, bueno, una de las propuestas que ellos habíamos hecho era la instalación nuevamente del Consejo Nacional de la Calidad. El Consejo Nacional de la Calidad es sumamente importante, una propuesta hecha con industria, y una propuesta que recibió una respuesta muy rápida. Es por ello que es importante siempre hacerle estas propuestas a los decisores. Ahí nos acompañó no solo el ministro de Comercio, sino el ministro de Industria, nos acompañó el viceministro de Banca, el presidente del Banco de Venezuela, y también por la parte de finanzas que vamos. Entonces, en ese particular, nosotros lo que hacemos es, lo dije ayer, lo que sabemos hacer es hacer propuestas sobre políticas públicas que resuelven en favor del país, nacional y otra serie de propuestas que hicimos allí, que como bien dijo el presidente, están allí y están siendo analizadas para posteriormente ir avanzando en ese particular. Y el principal que nosotros hemos dicho, lo voy a decir acá, y aparece siempre en nuestra encuesta, el tema de los tributos fiscales y parafiscales. Nosotros ahora lo estamos llamando incentivo fiscal, de manera tal de que atraiga a un mayor número de contribuyentes y cada vez será más amable contribuir con esto. Y hicimos muchas propuestas, pero una de las que voy a seguir recalcando de manera tal de seguir impulsando, apoyado por la discusión de ustedes, el tema del IVA, es decir, que regrese a los 30 días, que de 15 días, es que la retención del IVA en vez de ser 75% baje al 50%. De esa manera se generará menos crédito fiscal, pero también a su vez lo que estamos solicitando hoy como objetivo fundamental es que esos créditos fiscales los podamos usar. Si esto conjuntamente con la eliminación del IGTF se pone en práctica, va a ser más amable y vamos a atraer a un mayor número de contribuyentes, porque evidentemente para nosotros el tema del IVA, financiar esos 15 días, entre comillas, porque es mucho más, porque el tema del IVA, en la misma medida que tú das más crédito, pues ese tributo tarda más días en que tú tengas el disponible, es decir, el dinero para pagarlo,
y nosotros lo estamos pagando en 15 días. Eso de una u otra manera es uno de los factores, muchos de los casos que obliga a la informalidad. Por ello, si todo esto se va dando y hay muchas otras cosas que ustedes leyeron en esa propuesta, lo importante es que nos sentimos escuchados y vamos a seguir incidiendo e influyendo. En la misma medida que nos hagamos más influyentes, posiblemente estos tiempos sean más cortos. Pero yo sé que ya no tienen más preguntas. Iniciamos formalmente el ciclo de preguntas con el Pedro Centro, el señor Parra, y luego continuamos con Giselle. Todavía no mucha inteligencia artificial. Sí. Sí, ¿verdad? Ayer el presidente llamó a las industrias a sumarse a las inversiones en petróleo y gas y construir un consorcio para ello. La industria está preparada para ello y si están las condiciones dadas para la formación del sector. Sí, buena pregunta. Esa no se la Lo importante es que le voy a comentar de lo que sale eso. Hace un tiempo hubo un consejo de economía en Yaguar, una industria de el presidente me llamó y me dijo, me mostró un proyecto. El proyecto se refiere a una adaptación en lo que es la parte de la siderúrgica de Guayana con equipo moderno y con una capacidad para producir 1.250 millones de toneladas métricas anuales de acero. En ese particular, él me manifestó la pertinencia de que también se involucrara la parte privada en esta inversión, es decir, sumarse a ese proyecto. Lo cual me pareció bien. Evidentemente había mucho cero. Yo lo que le dije en ese momento privadamente, bueno, podemos hacer un pool para traer un mundo de inversionistas nacionales. Él me dijo que prefería que fueran nacionales, es decir, venezolanos. Bueno, ahí quedó ese particular en la parte siderúrgica. Pero después la vicepresidenta, en un evento también, en Táchira, nos manifestó que no solo allí, sino que evidentemente en la parte gasífera y petrolera también, la intención era de que nos sumásemos la empresa privada en este particular. El presidente ayer lo que hizo fue ratificar lo que se había dicho en esos dos escenarios y confirmar la invitación a que mediante un pool de industriales venezolanos, bueno, nos sumásemos, no solo industriales, pero cualquier persona o cualquier empresa privada que se quiera sumar a estas inversiones, pues bienvenido sea, de manera tal de que las empresas se hagan. Pero adicionalmente a ello, también se mencionó ayer, y lo habíamos escuchado en nuestro congreso de parte del ministro Alessandro, y que había un total de entre 500 y 600 industrias que estaban en manos del Estado, bueno, de la empresa en general, en donde la intención era o bien venderlas o privatizarlas, o bien hacer un mix, hacer alianzas. El presidente ayer dijo que ya habían analizado un total de 350 empresas, con los cuales también iban a entrar dentro de este conjunto de inversiones, de manera tal, o bien privatizarlas, que pasen a manos privadas, o bien hacer las alianzas necesarias para que conjuntamente se pongan a producir de una manera eficiente en las industrias y también el capital o la inversionista nacional se siente en cuanto al lanzamiento del Consejo Venezolano para la Calidad, para explicar qué abarca eso, cuáles son los objetivos para los productos nacionales, como para explicarle qué va a ser el Consejo Venezolano para la Calidad y también con el tema que llama la atención, que vuelve a aparecer, de ese momento el tema de la pared de combustible, pasó de 26 a 23%. Entonces, un poco para ver cuál va a ser el impacto o qué sucedió que pasó de 26 a 53%, por eso no fue impulsar la Sí, voy a ir con el Consejo Venezolano de la Calidad. El
cuando tenía mucho tiempo, no existía, estaba ahí, incluso nosotros por estatuto formamos parte del Consejo Nacional de la Calidad, que persigue esto con su activación que va a ser en el primer trimestre del año 2017. Bueno, en primer lugar, crear las políticas públicas necesarias para fortalecer la parte de calidad, pero incentivando la producción nacional, no solo a nivel tecnológico, sino capacitación y todo ello. ¿Para qué? En primer lugar, para que el primer beneficiario sea el consumidor, lo que consumimos evidentemente sean productos de calidad. Pero en segundo lugar, es formar también y ayudar a la producción nacional de manera tal de que no solo seamos competitivos, que es lo que estamos tratando nosotros de hacer desde la industria hace mucho tiempo, y esa palabra de competitividad, sino que también ingresemos a los mercados internacionales, en ese particular apoyado de que se mejore la calidad de los productos. Pero en tercer lugar, y no menos importante, es que fíjense que el segundo factor que aparece siempre es la competencia con los productos importados. La competencia con los productos importados no solo se basa en el subsidio que ellos obtienen por los aranceles, sino también que en muchos de los casos compiten de manera desleal con la producción nacional porque no cumplen con los controles de calidad necesarios, y en muchos de los casos los consumidores nos confundimos, compran un producto más económico y no entienden el rango de calidad que deben tener. Entonces, cuando vengan al país, es que también se les exija lo que nosotros hacemos acá. Si vamos a competir, usted va a entrar acá, pero tiene que cumplir estas normas de calidad para poder ingresar al país. Entonces, básicamente, esto es lo que se trata, ese Consejo Nacional de Calidad, que es muy importante porque nos fortalece en todo esto que Presidente, ¿qué inciso ahí? Hay productos de Venezuela que ni siquiera tienen la producción. Claro. Es ahí cuando hablamos de esa competencia desleal, porque no solo no está traducido, no sabemos a veces qué comemos, y a veces tomas un medicamento que tú crees que te está haciendo bien y ahora, si te resuelve el dolor de cabeza para la parte psicológica, no porque contenga la cuestión. Y después, en la parte de alimentos, por darle un ejemplo, la parte de nutrientes, tiene que contener lo que nosotros exigimos acá. Cuando entra al país, entra no con esos requerimientos. Eso es lo que llamamos siempre competencia desleal y todo ello, en muchos de los casos que se aplica. Bueno, todo esto, como muchas veces me hacen esta pregunta, dígame algo fundamental para mejorar la competitividad de los productos nacionales y viceversa, y de todas las anteriores. De todo lo que estamos hablando acá y todo lo que viene de su mano. Y tienes que tener un conjunto de toda esta medida, de todos esos factores que ustedes vieron ahí y otros que también no se dicen. Entonces, en ese particular, como queremos decir, todo va sumando. Y lo importante es que vayamos orientados a donde debemos ir. Combustible. Sí. Fíjense algo. En primer lugar, lo voy a decir del tema. El crecimiento que ha habido, que lo has visto, bueno, evidentemente tiene que estar acompañado por servicios. Si por casualidad creces un poco más que los servicios, puedes tener deficiencia en el suministro de estos servicios. Es parte de lo que ha ocurrido acá. En el tema del combustible del que ustedes estaban hablando, bueno, se ha previsto, yo voy a repetir lo que a nosotros se nos dio un consejo de economía también pequeño, es que está previsto para este tercer trimestre no solo el crecimiento, sino el suministro de este tipo de combustible, apalancado también con acompañamiento de información de combustible de manera tal de cubrir la deficiencia que hay. Hoy hay un tema de distribución, pero que queremos, nosotros lo que estamos haciendo es de manera individual determinar los cuellos de botella y lo que se está haciendo es articular la distribución del combustible de manera tal de que en muy corto plazo esto quede subsanado. Va a ser cubierto acompañado de esta importación de manera tal de cubrir Buenas tardes, señor Lima y compañía. Hablaba de que son 350 empresas que han sido determinadas en el territorio de comenzar a producir, y también habla de una capacidad instalada, no, mejor dicho, la ociosa, entonces que se ubica el 56%, la capacidad ociosa.
disponible. Nosotros hemos venido cambiando. Ah, ahora estamos un pedido. No, no, fíjense algo. Hemos cambiado lo venimos haciendo. Fíjense que nosotros. Para terminar. Bueno, y probando de lo que dijiste los Para la inteligencia artificial. Entonces, ese 56% yo me imagino que entran estas 350 empresas que han detectado, ¿no? El gobierno nacional, el conjunto, si les puede privatizar, cuáles son esos países interesados, si es Rusia, si es China, si es Turquía, cuáles son esos países con los que pueden ustedes creer que se pueden hacer esas alianzas privadas. Voy a corregir algo. En primer lugar, fíjense, nosotros por industria, en lo personal, recibo muchas críticas, y bienvenida a las críticas. Y quizás por el tono, en primer lugar, el respeto con el cual se hace, y en tercer lugar, las palabras que se usan. Nosotros no hemos dejado de decir nosotros problemas, lo que hemos cambiado son las palabras y muchos de los conceptos, pero se dice exactamente igual. Fíjense que empezamos hablando de voracidad fiscal, excesivos tributos fiscales para fiscales, y ahora decimos incentivos fiscales. Estamos diciendo lo mismo, pero incluso yo creo que comprometemos más a los decisores hablando de incentivos, necesito que me incentives y que disminuyan los tributos. Estamos diciendo lo mismo. A la postre, yo creo que es la manera como nos estamos refiriendo. En segundo lugar, sí empezamos con capacidad ociosa. Lo que pasa es que también, ¿sabes qué pasa, Diana? Que la gente de afuera, de a nosotros, piensa que estamos mucho peor de lo que estamos. Nosotros tenemos nuestra deficiencia y la sabemos, pero en la misma medida que vayamos en lo personal, es un estilo, y no por ello tenemos que estar de acuerdo. Cambiando las palabras, y que también la gente de afuera vea y entienda lo que ocurre en el país, y lo que nosotros vamos a hacer mejor. ¿Qué es capacidad ociosa? Sí. Yo escucho críticas. Y el hecho de que esas críticas se me hagan, no quiere decir que no las cambie, pero sí las escucho. Y suena mejor decir capacidad disponible que ociosa, pero estamos diciendo lo mismo. Yo en ese particular, sí prefiero hacer los cambios y las correcciones a las cuales yo escuché que considere que de verdad no vamos a aportar lo mismo, pero evidentemente de afuera se va a ver mucho mejor, que la gente nos diga, si hay una capacidad disponible, vamos a aprovecharla. Pero exactamente lo mismo. Después de ello, sí, evidentemente, si te das cuenta, como vamos en ese cuadro, pequeñas, medianas y grandes, hay una capacidad mayor de aprovechamiento pequeño. Y sí existe la diferencia. Estamos utilizando 44 por diferencia, esa capacidad está mal usada. Estimula, ayuda, hazme ser competitivo. Vamos a trabajar juntos para que eso se vaya logrando. Eso es lo que venimos diciendo de una u otra manera. Después de allí, lo que está planteado es que la inversión sea nacional, que es el 350, no del empresario de afuera. En primer lugar, claro, si después de allí, evidentemente, alguna empresa también se abre, no está cerrada, tampoco es inversión extranjera. Pero lo ideal es que seamos nosotros los que invertamos en esa empresa. Son cerca de 600, ¿ya? Lo que pasa es que las que ya están revisadas son 350. Y cuando nosotros hablamos de la capacidad disponible, no está en ellas. Nosotros hablamos netamente del sector privado nacional. Estas empresas son públicas, nosotros no tenemos información de esas empresas públicas. Incluso el compromiso es que a corto plazo recibamos de manos del Ministerio de Industria la relación de esas empresas, de manera tal de en primer lugar ver cuáles son y después irlas a visitar, ver las condiciones en que están. Todo es un proceso que evidentemente no es de la noche a la mañana, pero sí, arranca por ahí, ellos ya determinaron y tienen lista hasta 150, nosotros debemos recibir ese informe detallado y, ¿por qué no?, de ahí en adelante, hacer la visita y comenzar lo que se ha llamado una alianza o la incorporación de la inversión privada a estas empresas que hoy son 100% del Estado. Yo quería complementar sobre este tema de las empresas que podrían generar interés. Justamente si hay interés en las empresas africanas en el sector privado de invertir en eso, porque contrastando la informática sí había respecto a la capacidad
disponible. No, y que pueden utilizar lo que ustedes quieran, pero... Disponible. Bueno, tratando de ponerme en los zapatos de un empresario, de una empresaria, o sea, que es preferible poder activar esa capacidad disponible para usarla o hacer alguna inversión de recuperar una empresa que esté en estado o hacer una alianza. Es decir, cuánto interés puede haber en esa oferta que está haciendo el Ministerio de Industria en este momento para Coniduc y sus afiliados. En primer lugar, lo va a determinar cuando nos llegue el Estado. Porque no sabemos a ciencia cierta qué tipo de industria. El interés lo va a determinar, evidentemente, la industria, la condición de ella, la alianza que puedas hacer, porque no está descartado nada, incluso de que todavía quede el Estado con una parte y el capital privado con otra. Y de allí surgirán los intereses necesarios. Y se evaluará, porque también hay que estimular el consumo. Para estimular el consumo, porque no apareció el IC como factor en esta vez, pero también uno de los factores principales del consumo. Si nosotros no incentivamos el consumo, bueno, no vamos a poder producir más. Por ello que esto es una torta completa y hay que meter todos los ingredientes a la torta para que ¿cómo se dice? Para que levante, sí. Y la temperatura adecuada, o sea, eso es todo. Y también que haya buenas manos mirando la ingredientes. Y entonces, el objetivo es, siempre lo hemos dicho, los crecimientos van a ser paulatinos porque tienen que estimular todo desde el consumo, desde generar la capacidad de compra y también incentivando posiblemente hasta que vengan, que también las familias venezolanas que tengan trabajo. Por ello que es fundamental la producción nacional. Entonces, el interés va a partir de allí. Y otra cosa que les puedo decir es que van a ser manejadas por los privados, independientemente de que sean alianzas. Tenemos medidas tipo Chevron. Más o menos en ese particular, ¿qué pasa? De toda la corrección que hizo la vicepresidenta en una de sus cuestiones, dicen, ayer le dijeron, tipo Chevron, le dijeron, no, el pueblo venezolano, nosotros fuimos que le dimos la condición a Chevron, maneja la Chevron maneja todo. Lo que hace es ver, esto fue lo que resultó y esto es lo que existe todo. Desde la contratación del personal, operativamente, todo ello. Bueno, en este particular también se va a hacer exactamente igual. Es decir, en caso tal de que haya una alianza, pues el sector privado es el que va a operar de la A a la Z. Eso va a generar mucha confianza, que evidentemente el sector privado es el que tiene las experiencias. Si bien esa área tampoco la sacamos a la práctica, fíjense que uno de los factores que incidía de manera positiva en estos crecimientos era la experiencia que teníamos en el sector privado de manejar la industria. Y da la casualidad que a veces pasamos 40 años y seguimos aprendiendo, pero imagínate, entonces una persona que tiene apenas 5 años el camino que se toca por recorrer. Entonces, es un factor importante que va a generar confianza en ese particular. Buenas tardes, presidente Armando J. Bernina, editor de Banca de Negocios. Estas 350 empresas, yo lo que veo ahí en primer lugar es una reconfiguración histórica, muy importante. Y la pregunta que yo me hago es, ¿qué condiciones cree usted que debe establecer el sector privado para participar en un negocio que en mi humilde opinión son de alto riesgo? Pues no sabemos en qué condiciones están esas empresas, no sabemos en qué capacidad disponible pueden funcionar, y además, bueno, es una inversión de capital que me imagino que son varios millones de dólares, o sea, no son 4 lotes. Entonces, digamos, para participar, ¿qué condiciones mínimas, por lo menos, debe haber en lo que corresponde a la cantidad de derechos, inversiones, ese tipo de cosas? Gracias. Sí, es una excelente pregunta y nos lo va a determinar una vez no solo nos pase el invitado, sino que evidentemente vayamos allá y hagamos el levantamiento. Lo que sí te puedo decir, algunos recorridos que he hecho de manera puntual, que he tenido la oportunidad, ¿sabes? Pero en muchos de los casos el mantenimiento se ha hecho en esas empresas. Por eso es que fíjate que de 600 ya están listas 350. Yo me imagino, presumo,
de que evidentemente estas 350 son las que ya están más o menos en condiciones adecuadas para hacer no solo la inversión, sino para hacer el mix de lo que estamos hablando, ¿no? Evidentemente, esa pregunta te la responderé con mayor propiedad una vez que tengamos en detalle todo ello. Pero evidentemente lo que les he ido adelantando es lo que se viene hablando de todas estas conversaciones, que evidentemente van en la dirección correcta como tú lo acabas de decir. Esto es una rectificación, llámalo como tú lo quieras llamar, o llamémoslo como lo que se quiera llamar, pero sí es el camino en la dirección correcta, de manera tal de que esas empresas pasen a manos de gente con experiencia. Y yo lo he dicho muchas veces, y es decir, nosotros tuvimos un tema en nuestro país y el consumo cae por dos factores fundamentales. Uno de ellos fue la diáspora, y no sé cómo referirme de manera adecuada a la cantidad de personas que se fueron, porque no está concreto, o sea, no hay algo que tú digas se fueron tantas, pero se habla de 6, 7 u 8 millones de personas. Pero si pongamos el 6 para no pelear, allá que haga que estar más o menos de acuerdo, pero son 6 millones de arepas que se consumen menos en la mañana si te comes una. Si te comes 2, son 2. Y si por casualidad en la cena te vas a comer otra o al almuerzo, pues imagínate la cantidad de millones de arepas que no están. Entonces, en Venezuela, todas sus industrias se conformaron en función a ese consumo. Pero adicionalmente a ello, en el año 2013, el Producto Interno Bruto per cápita estaba cercano a los $12,000 por año. Hoy, si bien arrancamos en el año 2021, en 2000 estamos en 3.000. Entonces, esos dos factores son los que inciden en el consumo, en la utilización de la capacidad instalada, y entonces tiene que venir de todo un poco, incluso mantenerse el tema de la flexibilización de las sanciones, por decir algo, porque en la misma medida el Estado tenga mayores ingresos, bueno, lo puede distribuir a todo lo que nosotros necesitamos, a infraestructura, que lo hemos dicho. Queremos tener electricidad, pues la flexibilización de las sanciones de información. Queremos refinar más, pues la flexibilización de las sanciones de información. Queremos que la inflación esté adecuada, pues los ingresos del Estado tienen que no solo mantenerse, seguir aumentando para que la desaceleración de la inflación vaya a ser particular. Es decir, estamos bien encaminados también. Es el camino. Yo siempre he celebrado, y haces a lo que es del César. Los factores están ahí y cuando se hacen las cosas bien, también hay que resaltar, porque ese es el camino. No hacemos nada con solamente las cosas negativas, evidentemente nosotros, o sea, que hay un equilibrio, que se digan las cosas con mucho respeto, con la palabra más adecuada y con propuestas. Ustedes nunca verán con industria solamente hablando del factor negativo, siempre estamos haciendo propuestas para corregir esos factores, y muchos de ellos, se lo digo a ustedes acá, se hacen en privado. Y después que se logra esto, bueno, se eleva. Y hemos logrado más. Fíjense, todo esto que estamos hablando acá, y estas preguntas, estas conversaciones arrancaron hace mucho tiempo. Ahorita lo que estamos viendo es el producto del resultado de esas conversaciones. Sí, buenas tardes, Ariadna García del diario Tal Cual. Tengo 3 preguntas. Sigue apareciendo en estos estudios el problema de la excesiva carga tributaria, pero me gustaría que me pudiera ejemplificar algún trámite, algún costo de estos trámites. Y con respecto a la ley de pensiones, pudimos saber que solo el sector de educación está aportando $19 millones a este fondo al mes. Me gustaría que me comentara cuánto está aportando el sector industrial. Sí, y luego voy con las otras. Bien, en primer lugar, esa data no la tenemos. Lo que sí te puedo decir es que ese 9% del aporte de la empresa privada para la seguridad social, que representó $20 adicionales a los pensionados. Ellos estaban en 25, hoy están en 45, y se llama bono de guerra, bono a los pensionados. Entonces, no lo hemos dicho muy poco, porque mucha gente dice, ¿a dónde fue a parar este aporte?
cálculos que habíamos hecho originalmente se basan en eso. Lo que te puedo decir para argumentar esto, nosotros a nivel total, los trabajadores privados representamos 1.500.000. Eso es lo que está en el Seguro Social de manera formal. Y como ustedes saben, es como imposible de que haya tan poca gente. Es decir, la informalidad tiene la mayor cantidad de los trabajadores. Es por ello la propuesta que nosotros veníamos haciendo. Una cosa siempre lleva a la otra, ¿no? Ahí, vamos a formalizar esto también, porque solamente esa parte que está ahí chiquitica no puede ser que trate y genere las contribuciones para 5.500.000 pensionados. Entonces, es la propuesta de formalizar. Detalladamente no lo tenemos, esa información, posiblemente de la manera de otro ente, nosotros, sí se podría decir que de ese 9% de resultados, aumentamos, mejoramos los ingresos de los pensionados de $20. Siempre hemos dicho que no es suficiente, pero bueno, es un camino. 45 es mejor que 25, y si todos los trabajadores de manera informal se suman a esto, incluso les puedo decir que no lo haya leído, la propuesta nuestra es sencilla, es que sea un aporte único mensual de $10. Un cálculo para ponerlo sobre la mesa de manera tal de que todos aportemos para nuestros tíos, nuestros padres, nuestros abuelos que están de lado allá. Y cuando pasemos a esos 60 años, en el caso de los hombres, tengamos el derecho, que se vea así, de pasar a ese lado, pero aportando. Yo creo que es lo más lógico. Venezuela hoy no es el país rentista, petrolero, que tenía 3 millones de diarios a un precio de 100 y tanto, que podía con este mecanismo. Gracias. La siguiente pregunta es con respecto a las fallas de combustible. Ayer conversaba con un representante gremial y me decía que en algunos estados estaban comprando el litro de diésel en $1, que eso era imposible de costear para los productores. En este momento, ¿cuáles son esos estados donde han detectado fallas de combustible y en cuánto está comprando el litro el industrial? Mira, la información que manejamos es que el tema de esa distribución ha afectado a varios estados. En particular no tengo la noticia general. Lo que sí te puedo decir es que hay que sincerar varios temas. A veces es preferible que el precio que uniforme que vaya y no que evidentemente esté subsidiado de una manera tal de que ni siquiera el costo se llegue a cubrir y sincerarlo. Así como lo hablamos una vez en la tasa de cambio que puede ser competitiva, pues en este particular lo que queremos es que también, porque es una empresa como todas, evidentemente cobre lo que le va a cobrar. Y a la postre, esa cifra que tú dices, evidentemente no puedo confirmarla, lo que se aborda la realidad y quien distribuya y quien genere el combustible, sea el que reciba la generación, se logra, evidentemente con una mayor oferta. Una vez que esto logre y la distribución de esto se llegue a dar como bien nos comentaron, nos dijeron, nos ratificaron, nosotros tenemos la expectativa de que esto se normalice. Gracias. La última pregunta es con respecto a la brecha cambiaria. ¿Cómo les ha afectado? Porque vemos que en una transacción para cualquier persona hay una pérdida importante y me gustaría un poco imaginarme cómo ha sido esa pérdida en transacciones en el sector industrial, que posiblemente son de millones de dólares. Mira, en primer lugar lo que nosotros hemos dicho, ¿no? Yo conozco un solo ente, el cual emita cuál es la tasa oficial del dólar y del Banco Central de Venezuela. Y todos los exhortos que nosotros hacemos, que los cálculos se basen allí. Por ello, que ustedes han visto también lo que hemos llamado corrección en el tipo de cambio, es decir, que también nos acerquemos a una tasa competitiva, y el llamado netamente es a utilizar el valor del Banco Central de Venezuela, que es la tasa oficial. ¿Qué tal, Luis? El año pasado, creo que este año, llegó una comisión de empresarios de Estados Unidos a entenderse con el gobierno de Estados Unidos actual, Biden, para, bueno, el cese de las sanciones, que se flexibilizando, inclusive más el tema de las empresas en Venezuela.
Ahora mismo se conoce que el presidente electo en Estados Unidos, Donald Trump, ha designado a Marco Rubio como secretario de Estado. Y se conoce la posición que ha tenido pública Marco Rubio en torno a Venezuela, en estos países, bueno, de Venezuela. Está previsto que los empresarios venezolanos vuelvan o busquen acercamiento con la nueva administración, precisamente con este tema de las sanciones, que quizás lo que está generando de alguna forma la preocupación de los empresarios por el entorno político. Me gusta la pregunta, porque es complicada al principio cuando nosotros salimos, nosotros no solo políticos, sino los gremios, uno ve hablar de lo dañino que han sido las sanciones y que no había perjudicado sino el país entero, completo. ¿De qué eran dañinas? Ocurrió un caso particular. Tenemos 7 años con sanciones y fue el tema de Rusia Ucrania. Y a la semana siguiente ya había flexibilización de las sanciones y entra el tema de Chevron, por dar un ejemplo. Y de ahí en adelante lo que se ha venido es agregando el tema de la licencia. Incluso hoy ya estamos afortunadamente en 886 millones de 889 y estamos ya cercanos a llegar al millón de barriles. ¿Y qué se traduce esto? Lo que estamos viendo, una desaceleración de la inflación, manteniendo una moneda estable, que a todos nosotros queremos eso. La recuperación del sector industrial, la recuperación paso a paso del poder adquisitivo. Y entonces, para entender lo dañino que han sido las sanciones para el país, en el tema eléctrico, en el tema de combustible, y pare de contar. Desde hace un tiempo comenzamos a generar una matriz de opinión de lo dañino que era el tema de las sanciones. Y tenemos que seguir en ello, porque de una u otra manera todo lo que aquí hacemos y todo lo que nosotros expresamos también le llega a la gente de allá, en los Estados Unidos. Y una pregunta que me hizo un periodista recientemente, me dijo que qué le diría a usted al presidente Trump. Claro, el titular salió como si yo decía que el presidente Trump va a seguir manteniendo la flexibilización de las sanciones. No, si te respondo y te digo que me gustaría decirle que no solo se mantenga el tema de la flexibilización de las sanciones, sino que siga aumentando, es decir, eliminando más sanciones, porque es lo que al país le conviene. No solo ello, sino que enlazo con lo que te decía en primer lugar, no solo es el tema ahora de Rusia a Ucrania, hay otros escenarios geopolíticos con los cuales la tendencia es que de verdad nos normalicemos. ¿En qué sentido? Nosotros somos vendedores del sector, somos vendedores de gas. Europa necesita nuestro gas, es una inversión importante que se está haciendo con Trinidad y Tobago con Shell, de manera tal que en el año 2025 comencemos a exportar gas. Eso va a ayudar al país, pero va a ayudar también a Europa. Estoy equivocado, o sea, son beneficios nada más de un solo lado, no son beneficios muchos. En el mismo hecho de que Estados Unidos también se asegure de que su proveedor confiable y produzca más, geopolíticamente esto también va a ser bueno para todos. En la misma medida de que haya más producción de petróleo, pues los precios también tienden a estabilizarse. ¿Qué quiero decir con esto? Como un ganar-ganar. Nosotros lo que vamos a hacer desde acá es seguir hablando, y yo les agradezco a ustedes la difusión de estos mensajes, porque hay que seguir insistiendo que el tema de las sanciones no logró su objetivo. Y no solo ello, lo que hizo fue perjudicar a un país durante tanto tiempo. Lo que queremos es que la quiten. Y ojalá que todos intentamos, y me refiero a todos, a los personeros que tú me acabas de indicar, que se entienda que no estamos en ese escenario anterior. Hoy el mundo completo está en otra dirección. Y entendamos que aquí existen personas de carne y hueso que si hubiéramos tenido esos $5.200.000 que el Fondo Monetario Internacional en el año 2020 le dio a todos sus asociados y que nosotros no recibimos, el sistema de salud estaría mejor. Entonces, eso es lo que nosotros se ve y la gente, el ciudadano, entienda de que a ellos también les afectó el tema de la sanción. Por último, Luigi, y esto relacionado con la pregunta que hacía la colega tal cual,
En el pasado, estando en la presidencia de PDVSA, el señor Telechea, se importó gasoil, pero se le vendió a un precio distinto a ese gasoil a las empresas, lo que era alrededor de 0,50, lo que era el litro. En esta que le comunicó ayer el gobierno, esa reunión del Consejo Económico, se habló del precio de ese gasoil importado para el sector industrial. Es cierto, en algunos lados se vende en $1, dependiendo del flete, más para llevarlo de un sitio a otro, Sí. pero se paga hasta en $2. Te comento, Federico, el precio, eso es un diésel gasoil importado, precio y todavía económico está entre 0,70 y 0,72. Y lo va a determinar el transporte. Ese es el importado. El nacional tiene lo que nosotros tenemos. Y si lo queremos comparar, Colombia lo vende en $1. El precio. Lo que ellos producen a Europa ya es más costoso. O sea, a ese precio todavía está económico. Y no hemos tenido ningún inconveniente en ese particular. Nosotros lo que queremos es que lo vayan y mantener todo lo que es ¿Sobre más preguntas? y me refiero al importado. Sí, sí. El nacional sigue lo Sí, se lo van a dar al mismo precio. el mismo precio. Y está dirigido a básicamente el sector industrial, es decir, las bombas van a seguir